Y esto es Radio Migrante, un espacio con historias, testimonios y anécdotas sobre la migración venezolana. Hablamos con los que se fueron, pero también con los que se quedaron o volvieron. Y hoy en Radio Migrante conversaremos con Sabrina Franco, una periodista nacida en Caracas. Vivió por un largo periodo en el estado Lara y actualmente reside en Austria, en Europa. Escuchemos su testimonio en esta nueva edición de Radio Migrante. Muchísimas gracias por atendernos, Sabrina. Bienvenida. Buenas. Hola, gracias. Gracias por la invitación. Sabrina, hace ya algunos años que emigraste, pero quisiera irme a otra experiencia que tuviste previa cuando todavía eras estudiante e hiciste, entiendo, una estancia, un intercambio en Alemania. ¿En qué año fue eso? Sí, yo hice un intercambio estudiantil gracias al Rotary Club en Barquisimeto, Estado Lara. Viajé a Alemania, al sur de Alemania, a Bavaria. Eso fue en el año 2000-2001, un año. Estaba saliendo de bachillerato. Exactamente, acababa de terminar el bachillerato con 17 años y tuve la oportunidad, y bueno, gracias a mis padres también, entonces me dieron esa oportunidad y estuve un año en Alemania, que fue la base de todo. Claro. El aprendizaje, el refuerzo del alemán en este caso, y abrir esos horizontes que Ujú. antes no lo había pensado. Y en aquella época, hablando ya a principios de siglo, pues prácticamente ser venezolano en otro país, en una región donde estabas allí en Bavaria, en Alemania, pues no te topaste con algún venezolano en esa época, ¿o sí? Eso se divide, el Rotary lo divide por distrito y da la casualidad que me coincidí con un venezolano que era de San Cristóbal. No vivíamos en la misma ciudad, vivimos en ciudades distintas, un poquito lejos, pero digamos que es un poco la oportunidad que te da el Rotary. Reúne personas de diferentes países, de diferentes ciudades, y entonces hacemos eso. Pero no es común, o sea, no era común en ese momento conseguir venezolanos en la calle, como ahora por lo menos puede ser un poquito más frecuente. Mm. En ese momento incluso yo recuerdo, yo hice un viaje, qué sé yo, hicimos un tour por Alemania y me acuerdo que era o hablabas el inglés o el alemán, si no, no podías entender a más nadie. O Ujú. sea, si tú hablabas español, no había manera de que te entendiera nadie. Mm. Ahora quizás con la globalización y los años, como todo ha avanzado, y el idioma, ahora el español es un poquito más interesante y casi que o la mayoría de las personas te puede hablar en español, pero en ese momento no, en ese momento o hablabas el alemán Mm. o el inglés. Luego, bueno, esa experiencia fue una estancia en estos programas de intercambio que bien has mencionado del Rotary. Regresaste a Venezuela y culminaste tus estudios universitarios en Venezuela. Luego, ¿cuándo decides emigrar? ¿En qué año decides ya emigrar de Venezuela? Después que terminé la carrera universitaria en el 2007 me gradué. Ujú. Y fue cuando decidí ir a España a hacer un máster, que tenía también la oportunidad porque mis padres me dijeron, vamos a ayudarte, entonces eso no se desaprovecha. Entonces dije, sí, vamos a ver qué pasa. Ujú. Y así fue, en el 2008 ya me fui para España, llegué a Madrid. Estuve ahí estudiando un máster, por cierto, también de comunicación, especialidad periodismo. Y muy bien, ahí fue cuando comencé otra vez decidí otra vez tocar tierras europeas y me quedé. Claro. ¿Y en qué ciudad de España en particular estabas? Viví en Madrid viví desde el 2008 hasta el 2016, Wow, hace bastante tiempo ya que saliste de Venezuela, ¿no? Sí. bastante. Sabrina, ¿recuerdas cuál fue la última comida que comiste en Venezuela antes de emigrar? A lo mejor sería la despedida que tenía un tío que siempre hacía cachapas o parrilla, y yo creo que fue en realidad la despedida que fue con una parrillada, con toda la familia y sí, eso lo extraño, la reunión familiar, la comida de nosotros, eso siempre.
hace falta. claro. Y en esa estancia, bueno, estuviste en España, en esos años cuando llegaste a España a cursar ese máster, esa maestría, entiendo que has hecho dos cursos de posgrado ya. Cuando llegaste a España, en esa época, ¿había mucha presencia de venezolanos allí en Madrid? Sí, porque había comenzado la inmigración venezolana, no tanto como en estos momentos, pero en ese momento estaba comenzando y sí, era frecuente toparme con algún venezolano, de verdad. Era agradable. Era de verdad, no era tan desconocido estar caminando por Madrid y de repente escuchar tu acento venezolano y voltear y decir, ¡epa, eres de Venezuela! Y de verdad que era agradable. Lo que sí no era muy usual, o sí, conseguir, por ejemplo, como ahora, harina pan en esos años. Al principio no, pero con el tiempo sí se fue colocando más en los locales de ecuatorianos que venden comida, tienen su mercadillo, o los países suramericanos, o personas que viven en España, pero son de Sudamérica, tienen un pequeño local y era común encontrar quizás un poquito de Venezuela, que en ese caso era la harina pan. Mm, Rara vez conseguía maltas o enlatados comenzaron a vender también granos negros, las caraotas, pero sí, antes no se conseguía, hasta que llegó un momento que se comercializó y creo que al 2010 o quizás 2008, 8, 9 por ahí, ya los supermercados te venden la harina pan. mm. Y entonces es más fácil en España, por ejemplo, por lo menos en España, es más fácil conseguir la harina pan. Sabrina, de esa experiencia que tuviste en España, de varios años residiendo en España como migrante, ¿qué cosas recuerdas? O sea, ¿viviste alguna experiencia donde pues fuese positiva o no, donde el hecho de ser extranjera te permitió vivir algo distinto? ¿Cómo fue esa vivencia tuya allí en España? ¿Cómo la sientes y la ves ahora con el paso del tiempo? Por lo menos lo que es la parte, no se nota, nunca puedo decir o hablar mal de que España conmigo fue racista o tuve un maltrato, para nada. En realidad, para mí me fue estupendamente, aun cuando yo llegué en una época difícil, porque en ese momento explotó la crisis mundial de Ujú. todo, económica, inmobiliaria, lamentablemente, y fue una época muy difícil para los periodistas, y entonces tuvimos que reinventarnos en ese caso, pero no puedo hablar, de verdad, no puedo decir que tuve una mala experiencia. Es cierto que me ha costado o me costó en ese momento conseguir trabajo y ese fue el motivo porque ya en el 2015, 16 dije, tengo que abrir horizontes otra vez, tengo que ver a dónde mirar, Mm. tengo que buscar otra cosa y fue la decisión después que decidí, fue que tomé la decisión ir a venir a Austria. Pero España como tal sí ha cambiado lamentablemente un poco políticamente, pero es un país que te da la bienvenida. O sea, es un país que la gente, aun cuando en la capital cada quien está en lo suyo, como toda capital, es amigable, o sea, se come bien. Yo de verdad que estoy muy contenta. Yo siento que España, Venezuela es mi país, España es otra patria y ahora es Austria. O sea, yo siento que pertenezco un poquito a cada uno, ¿me entiendes? Y ahora resides desde hace varios años, desde cuando saliste de España, te fuiste a Austria, resides actualmente en Graz. ¿Siempre viviste allí en esa ciudad o viviste en otras ciudades de Austria? Al principio estuve en Viena o cerca de Viena porque estaba, ¿cómo es? Como una familia, varias familias ayudando con el idioma. Y entonces así fue como comencé a entrar en Austria. Venía a dar como clases de español a familias, pasaba 1 o 2 meses, luego regresaba a España. Era la manera de conseguir un poquito de trabajo y contratos y así estuve hasta que conocí a mi novio, que hoy en día es mi esposo, Ujú. y desde ahí fue cuando ya nos mudamos. O sea, yo me mudé a Graz porque él era de aquí y aquí estoy desde el 2017. ¿Y te ha sido muy útil aquel aprendizaje del alemán de hace 20 años, no? Sí, ese fue el principio de todo y la base para
que no fuese tan difícil o chocante lo que es el aprendizaje del alemán, Ujú. incluso la cultura. Por suerte, el austriaco, aun cuando tenemos nosotros la mentalidad de que decimos, no, los austriacos o los alemanes son muy fríos, yo puedo decir de verdad que he tenido también muy buena experiencia con los austriacos. Tienen su manera de ver la vida, porque son muy particulares, es muy cierto, pero son muy amigables, o por lo menos cuando tú estás en un pequeño pueblo, por lo menos como yo vivo a las afueras de Graz, es mi casa, tengo mi casa, estoy feliz. La gente te saluda apenas sales al patio o a la calle porque vas a caminar o vas a ir de compra. O sea, el vecino te saluda, la señora sin conocerte te dice buenos días. Es algo que por lo menos te hacen sentir en casa y es agradable en ese aspecto. Y allí la interacción con esa cotidianidad que vives allí en Austria, tienes que hablar alemán. ¿No hablas español en tu día a día? ¿Hablas español? Por suerte sí, tengo a mi mamá viviendo conmigo Ah, y tengo a mi hija y entonces cuando estamos nosotras tres o por lo menos cada día somos nosotras hablando en español. Claro, cuando llega mi esposo sí tengo que hablar en alemán, ujú. pero es súper bien, por lo menos en eso no he perdido mi idioma porque también sigo en contacto con mi familia, con mis amigos y gracias a Dios existe la globalización y las nuevas tecnologías, que eso es lo que ayuda a estar más cercano a la gente que uno quiere, aun cuando está uno lejos, ¿no? Claro. Y entonces se mantiene el idioma, eso es lo bueno. Y por supuesto conozco gente de Venezuela que vive aquí en Graz y eso también ha ayudado bastante, de que uno está en contacto con el idioma, con la gente de tu tierra y está muy bien. ¿Hay muchos venezolanos allí en esa ciudad, en Graz? Para mi sorpresa, sí, yo creo, no tengo un número, pero yo creía que había poca gente, pero no. O sea, al pasar del tiempo y los años he visto que ha crecido el número y nosotros tenemos un grupo de venezolanos, un grupo de WhatsApp de venezolanos en Graz y también en Facebook hay. Y está súper bien porque tú ves cómo va creciendo el número y la gente está llegando. Hay venezolanos que antes tú creías que no había tanta gente, pero sí, sí hay venezolanos. Sabrina, ya para cerrar, siempre el tiempo pues se queda corto en estas conversaciones. Ya para cerrar, supimos, nos comentaste antes de la entrevista, que recientemente tuviste una alegría, pudiste tomarte una malta allá en Graz. Sí, yo tengo la oportunidad de comprar cosas de Venezuela, pero en este caso es la harina pan o granos o plátanos o yuca en una tienda hindú porque lo comercializan, es la única manera de conseguir la harina pan y esos productos. Y por suerte no siempre tienen malta polar, maltín polar, y en esta oportunidad había. Y le dije inmediatamente, dame 6. Incluso el señor se vio la emoción y me dice, ¿te la quieres llevar todo? Yo digo, no puedo, no tengo tanta, ¿cómo cargarlo? Porque además estoy embarazada, la barriga no me deja. Ah, Entonces le dije, no, pero con 6 estoy bien, con 6 estoy bien, pero prometo volver. Entonces él me dice que sí, que siempre que él puede, él compra porque sabe que a los venezolanos les gusta mucho. Entonces es una bonita experiencia, de verdad, poder encontrar lo poco de tu tierra en este país. y hemos conversado el día de hoy con la periodista caraqueña Sabrina Franco, quien está residiendo actualmente en Graz, una ciudad del sur de Austria. Esta fue otra presentación de Radio Migrante. Nos puedes seguir tanto en Twitter como en Instagram. En estas redes sociales estamos como @Radio Piso Migrante.